Bienvenidos una vez a su canal favorito de chismes y novedades del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que su copyright que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en los entresijos de una de las parejas queridas y a la vez enigmáticas de la televisión superíndice 3N turca, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Ya su copyright que es tu N pensando, pero si ellos son perfectos. Y Kizu en pantalla lo sean, pero como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. Vamos a desentrar más menos algunos de los secretos y rumores que han circulado en torno a su relación superíndice 3N durante y después copyright de sus colaboraciones en proyectos tan exitosos como Cara para o Párrafo K. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño más menos o du copyright, llenos un like y compartan este vídeo con todos sus amigos fanáticos de las series turcas. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sin preámbulos vamos a la chicha. Engin y Tuba y Engin. Sus nombres son casi sinu superíndice 3 nimos de con diéresis copyright cito y pasiu superíndice 3N en la pantalla. Su química es innegable, la manera en que se miran, la forma en que interpretan sus personajes, es simplemente mágica. Pero detrás de esa magia, copyright se esconde. Recordemos un poco Cara para o Párrafo K. Esta serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La historia de Umer y Elif, un policua y una Odiseu más menos adora de joyas unidos por la tragedia y el amor, cautivo superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. La intensidad de sus escenas románticas, la vulnerabilidad que transmitúan, la pasión superíndice 3N palpable, todo eso alimentó superíndice 3 las especulaciones sobre un posible romance fuera de la pantalla. Y vaya que las alimentó. Si uno revisaba redes sociales durante la emisión de la serie, la cantidad de fans que daban por hecho que su amor trascendía la pantalla era abrumadora. Hashtags, fanfics, montajes de fotos, un verdadero delirio colectivo. Pero, ¿hasta qué punto había realidad en todo eso? Y aquí es donde empiezan los rumores. Durante el rodaje de la serie, los tabloides turcos se llenaron de historias sobre supuestos conflictos entre Engin y Tuba. Algunas fuentes afirmaban que sus personalidades chocaban constantemente, que había tensión superíndice 3N en el set y que no se dirigían la palabra fuera de las escenas. Otros, por el contrario, aseguraban que su relación superíndice 3N era muy cercana, pero que ambos eran extremadamente celosos de su privacidad y preferían mantener su vida personal alejada del foco mediático. Es que hay, Dios mío, ¿quién no querría privacidad con semejante exposición? Imaginen ser dos de las caras más reconocibles de Turquía, con miles, no millones, de ojos encima. Un simple almuerzo en un restaurante se convertía en un titular de revista, un paseo por la calle en una invasión de la intimidad. Una de las historias comentadas era la supuesta rivalidad entre Tuba y la entonces esposa de Engin. Su copyright lo que es tu N pensando, Engin nunca ha estado casado. Y es cierto, pero en ese momento se rumoreaba que mantenía una relación superíndice 3N seria con una mujer fuera del mundo del espectáculo. Los medios aseguraban que esta mujer se sentía amenazada por la cercana relación superíndice 3N de Engin con Tuba y que incluso había visitado el set de rodaje en varias ocasiones para marcar territorio. La que se armó. Se decía que la susodicha no era precisamente una fan de la química que derrochaban Engin y Tuba frente a las cámaras, y que sus visitas al set eran más para supervisar que para saludar. Drama, drama, drama. Claro, estas son solo habladuras, pero donde hay humo, suele haber fuego, ¿no creen? Lo cierto es que tanto Engin como Tuba siempre han sido muy copyrighticos con su vida personal. Nunca han confirmado ni desmentido los rumores sobre su relación superíndice 3N, lo que ha alimentado a UNMU, es la especulación superíndice 3N. Y esa es la clave, mis amores, el silencio. En el mundo del espectáculo, el silencio es oro. Si hubieran salido a desmentir cada rumor, cada cotilleo, no harían más que darle más alas a la comidilla. Optaron por el mutismo, por la discreción, y eso, lejos de apagar el fuego, lo avivó. Otro aspecto interesante a tener en cuenta es la diferencia en sus estilos de vida. Tuba siempre ha sido vista como una mujer muy extrovertida y sociable,
mientras que Engin es conocido por ser reservado e introspectivo. Esta diferencia podrá haber generado ciertas fricciones durante el rodaje, especialmente en momentos de True Copyright o Presión superíndice 3N. Opuestos que se atraen o que se repelen. Esa es la gran pregunta. Tuba, una mujer cosmopolita viajada, con una vida social activa. Engin, un hombre más de bajo perfil, amante de la lectura y la tranquilidad. Dos mundos distintos, dos personalidades contrapuestas. ¿Podrían coexistir en armonía, o la diferencia sería un obstáculo insalvable? Además, no olvidemos que ambos son profesionales muy exigentes consigo mismos. Se entregan por completo a sus personajes y buscan la perfección superíndice 3N en cada escena. Esta dedicación superíndice 3N, a veces obsesiva, podrá haber derivado en conflictos creativos o desacuerdos sobre la interpretación superíndice 3N de ciertas escenas. El método Stanislavski al servicio del chisme. Se dice que Engin es un actor muy metódico, que se prepara a fondo para cada papel. Tuba, por su parte, es más intuitiva, más visceral. Dos maneras distintas de abordar la actuación que, en ocasiones, podrían haber chocado. Imaginen la tensión en el set cuando ambos no se ponían de acuerdo en cómo interpretar una escena clave, chispas garantizadas. Pero no todo fueron malos rollos. También Copyright N hay historias que hablan de la profunda admiración superíndice 3N y respeto que se profesan mutuamente. Engin siempre ha elogiado el talento y la profesionalidad de Tuba, destacando su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y transmitir emociones complejas. Tuba, por su parte, ha reconocido la generosidad de Engin como compa más menos héroe de trabajo y su disposición superíndice 3N a ayudarla a mejorar su actuación superíndice 3N. No todo es veneno, mis amores. A pesar de los rumores de tensiones y conflictos, también hay que reconocer que ambos actores se valoraban y se respetaban como profesionales. Se admiraban mutuamente y reconocían el talento del otro. Y eso, en un ambiente tan competitivo como el del espectáculo, es digno de destacar. Incluso se dice que durante las escenas difíciles, ambos se apoyaban mutuamente compartiendo consejos y copyright técnicas para superar los obstáculos. Esta colaboración superíndice 3N y apoyo mutuo podrá haber creado un vínculo especial entre ellos, aunque no necesariamente romántico. Un hombro para llorar, un oído para escuchar. En esas largas jornadas de rodaje con la presión de cumplir con los plazos y las expectativas, es natural que los actores se conviertan en un apoyo mutuo. Se comparten confidencias, se desahogan, se dan ánimos. Y esa camaradería, esa complicidad, podría haber sido interpretada como algo más por los fans y los medios. Otro punto importante a considerar es el impacto de la fama y la presión superíndice 3N mediática en su relación superíndice 3N. Tanto Engin como Tuba son figuras públicas muy queridas y admiradas, lo que significa que cada uno de sus movimientos es analizado al detalle por los medios y los fans. Esta constante vigilancia podrá haber generado True Copyright y tensión superíndice 3N en su relación superíndice 3N, especialmente si existió algún tipo de sentimiento romántico entre ellos. Vivir en una pecera. Imaginen la sensación de no poder salir a la calle sin ser fotografiados, de no poder tomar un café con un amigo sin que se especule sobre un posible romance. Esa falta de privacidad, esa constante vigilancia, puede ser asfixiante. Y si además existía algún tipo de sentimiento entre ellos, la presión se multiplicaba. Imaginemos la situación superíndice 3N, N enamorados, pero saben que si hacen pública su relación superíndice 3N, se convertirá N en el blanco de todos los focos. Su privacidad se verá comprometida y su vida se convertirá en un circo mediático. ¿Valdrá la pena el riesgo? Quizá tanto Engin como Tuba decidieron que no, y prefirieron mantener su relación superíndice 3N en secreto, o incluso negarla por completo. El amor prohibido. Esa es una teoría que muchos fans defienden a capa y espada. Un amor que nació en el set de rodaje, que creció en silencio, pero que nunca pudo florecer debido a la presión mediática y las circunstancias personales de cada uno. Un amor que quedó guardado en el corazón, como un recuerdo imborrable. Después Copyright de cara para o párrafo K, ambos actores han seguido caminos separados, participando en diferentes proyectos. Sin embargo, los fans siguen esperando con ansias una nueva colaboración superíndice 3N entre ellos. La química que mostraron en pantalla fue tan intensa que muchos más menos han con verlos juntos de nuevo en otra serie o película.
Y vaya que siguen esperando como agua de mayo. Cada vez que uno de los dos anuncia un nuevo proyecto, las redes sociales se inundan de comentarios pidiendo que el otro sea su pareja. La esperanza es lo último que se pierde. Y aquí es donde entra en juego otra teoría interesante. Algunos creen que en Hinituba son conscientes del interu copyright ese que generan como pareja y que podrán estar utilizando esta expectativa para promocionar sus carreras. Al mantener el misterio sobre su relación superíndice 3N, consiguen mantener a los fans enganchados y generar expectación superíndice 3N en torno a sus futuros proyectos. El marketing del misterio. ¿Podría ser que todo esto sea una estrategia para mantener viva la llama del interés público? Al no confirmar ni desmentir nada, al jugar al despiste, consiguen que los fans sigan hablando de ellos, que sigan especulando, que sigan soñando con una posible reconciliación. Genios del marketing. Es una estrategia inteligente, ¿no creen? Al final, el mundo del espectáculo se basa en la imagen y la percepción superíndice 3N pública. Si en Hinituba son capaces de manipular esta percepción superíndice 3N a su favor, pueden conseguir grandes beneficios profesionales. Todo vale en el mundo del espectáculo. La imagen, la reputación, la percepción pública, todo se puede utilizar para impulsar una carrera. Y si en Hinituba han sabido jugar sus cartas, si han sabido aprovechar el interés que generan como pareja, no hay nada de malo en ello. El fin justifica los medios. Pero volviendo al tema de los problemas en el rodaje, también copyright N hay que tener en cuenta que las series turcas suelen tener ritmos de producción superíndice 3N muy exigentes. Los actores trabajan largas horas, bajo mucha presión superíndice 3N, y a menudo tienen poco tiempo para descansar o desconectar. Este true copyright ese constante podrá haber afectado la relación superíndice 3N entre en Hinituba, generando roces o malentendidos. Un infierno en la tierra. Se dice que los rodajes de las series turcas son maratones extenuantes, con jornadas de trabajo interminables y poco tiempo para el descanso. Ese estrés constante, esa falta de sueño, puede afectar el humor de cualquiera. Y en un ambiente tan competitivo como el del espectáculo, los roces y los malentendidos son inevitables. Además, las diferencias culturales también copyright N podrán haber jugado un papel importante. Aunque ambos son turcos, provienen de diferentes entornos y tienen diferentes valores y creencias. Estas diferencias podrán haber generado conflictos en el set, especialmente en momentos de tensión superíndice 3N. Culturas que chocan. Aunque comparten la misma nacionalidad, en Hinituba provienen de diferentes orígenes y tienen diferentes perspectivas sobre la vida. Esas diferencias culturales podrían haber influido en su relación, generando malentendidos o puntos de vista opuestos. En resumen, la relación superíndice 3N entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es un misterio que sigue intrigando a sus fans. Los rumores sobre problemas en el rodaje, las especulaciones sobre un romance secreto, la presión superíndice 3N medio ultica, todo esto ha contribuido a crear una aura de enigma en torno a esta pareja. Y así seguirá siendo probablemente hasta el fin de los tiempos. No sabemos a ciencia cierta QU copyright o QRU superíndice 3 realmente entre ellos, pero lo que sabemos es que su química en pantalla es innegable y que su talento ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Y al final, eso es lo que realmente importa, ¿no creen? La magia que crearon juntos, los personajes que nos hicieron amar, llorar y suspirar, eso es lo que quedará en la memoria colectiva. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por los entresijos de la relación superíndice 3N entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Como hemos visto, hay muchas teorías y rumores sobre su relación superíndice 3N, pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente ocurrió superíndice 3. Y probablemente nunca lo sabremos. El misterio es parte del encanto. Lo importante es recordar que son dos profesionales talentosos que han trabajado juntos para crear proyectos inolvidables. Y aunque haya habido problemas o diferencias, su química en pantalla siempre será recordada por sus fans. Y eso al final es lo que cuenta. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por su apoyo constante. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Ustedes son la razón por la que hago esto, mis chismosos favoritos. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre la relación superíndice 3N entre Engin y Tuba?
¿Creen que hubo algo más que una simple amistad entre ellos? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero saber todas sus teorías. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Los quiero mucho. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden, manténganse chismosos. Besitos.